Muy buenos días. Hoy día viernes 10 de septiembre vamos a estudiar lo que nos quiere decir la palabra de Dios, básicamente en algo que siempre se ha preguntado muchas veces, ¿no? O sea, ¿realmente Jesús es el Dios, es el Mesías esperado? Vamos a orar. Te pedimos, Padre, que me guíes como siempre lo has hecho. Señor, úsame para poder exponer tu palabra y sobre todo ilustrar de una manera más sencilla a mis hermanos y a todas las personas para que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos entonces a ver la Biblia hebrea y la Biblia griega, y solo el Antiguo Testamento. La versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, y ahí está 70 en números romanos, LXX, ¿no? L es 50 y X es 10, o sea, y 70. O versión de los 70 se traduce a veces, en vez de poner las 4 consonantes hebreas, le ponen en castellano, ¿no? YHWH. Generalmente por Curios, cuando ya se tradujo al griego 280 años antes de Cristo. Y la Vulgata latina, que tuvo también una gran influencia en la traducción de la Biblia a muchos idiomas, lo traduce como Dominus, que es latín. Recuerde que la Edad Media, desde el siglo IX, que se consolida esa idea de que solamente el idioma latín era el sagrado, ¿no? Para los hebreos era el arameo, pero para los cristianos es el griego. O sea, siempre ha habido la competencia. Ahora, hebreo, arameo, algunas Biblias siempre han traducido con JHWH o el nombre Jehová, ¿no? Que es el que se ha usado más generalmente, ¿no? O Yahweh, ya que algunos comenzaron a tener conocimiento del hebreo, ¿no? Yo quiero pronunciar el nombre de Dios en hebreo, etcétera. En realidad es lo que llamamos el texto masorético o la Biblia masorética. Digo Biblia porque para los judíos es el texto que ellos conocen. O sea, los 39 libros, que más o menos son los 24 de las 3 divisiones que hace la Biblia hebrea hasta hoy. Ahora, en griego, que se tradujo unos 280 años de Cristo, la palabra para Dios es curios, ¿no? Ya sea Yahvé, Adonai, Elohim, o también a veces traduce Deus, pero más el nombre personal de Dios de Éxodo 3:14 usa la palabra curios, que traducida al castellano es Señor, pero el Señor, o sea, con subrayado y con mayúscula, porque yo digo, bueno, el Señor fulano de tal, pero en este caso, como en el castellano, el griego también tiene un énfasis en las palabras. Y otra palabra es teos. También se habla de pater teos, o sea, Dios Padre, cuando se habla en el Antiguo Testamento, Dios de mis padres, ¿no? Que está en Éxodo cuando hace ese salmo, está en los salmos y cuando lo canta María en Éxodo. Después de la destrucción del templo y asesinados el sacerdocio, prácticamente acabado con el sacerdocio los romanos y el templo, los judíos recurrieron a conservar sus 2 Biblias para sus descendientes. Era la Biblia hebrea de hebreo y la Biblia hebrea, pero para los helenistas. Helenista quiere decir la cultura griega, ¿no? Esto antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, había hebreos que eran hebreos, pero que ya tenían sus hijos, que su lengua materna era el griego. Así que en los años 75-90 después de Cristo, los judíos reconocían como palabra de Dios este Antiguo Testamento, que le llamamos Biblia hebrea, tanto en hebreo como en griego. Circulaba como la Septuaginta,
y ahí se agregaban entre 10 a 12 libros de la historia macabea. Ahora, en el siglo III, la mayoría de iglesias locales con sus pastores reconocieron como inspirados la Biblia hebrea, los 39 libros del Antiguo Testamento en hebreo y griego, y los 27 del Nuevo, ¿no? Pero ya está en el siglo III después de Cristo, ¿no? Que la iglesia usaba desde el año 33 al año 100. O sea, en el año 300, cuando quieren canonizar tanto la Biblia hebrea, que reconocen ese canon que reconocen los judíos del año 70 hasta el 90, los cristianos también pusieron un marco, ¿no? Que solamente se iban a canonizar los escritos anteriores al año 100. Y para ello se valieron de copias y copias que había, por ejemplo, de Policarpo, de una fecha más o menos del 84 al 160, que vivió y que fue discípulo de Juan. Inclusive Policarpo circulaban cartas de Policarpo a la iglesia de Corinto. Y imagínense, la iglesia de Corinto no solamente causó problemas en el tiempo apostólico hasta el año 100, sino después tuvieron problemas. ¿Pero por qué? Por ejemplo, en el siglo III circulaban en las iglesias y algunas iglesias las cartas de Policarpo a Corinto, por ejemplo, por decir uno. Había otros evangelios que más fue de la corriente gnóstica, que luego fue declarada una herejía. Inclusive en el siglo III se vio justamente el ataque primero docetista que ya se daba en el siglo 100, y a partir del segundo siglo, el año del 100 al 200, surgió el gnosticismo, que negaba no solamente la humanidad, sino la deidad de Cristo. El docetismo niega la humanidad y es lo que ya combate el Espíritu Santo, ya con el último apóstol, ¿no? El último apóstol, ahí se cerró el apostolado, ya no era necesario, pues los 12 apóstoles, su único propósito era conservar la doctrina que está en los 27 libros, sobre todo doctrina cristiana, o podemos llamar, aunque algunos digan que no, el Nuevo Testamento es la Biblia cristiana, que complementa la Biblia incompleta judía, que es el Antiguo Testamento. Aunque se enojen algunos judíos. Lo que estoy diciendo va a enojar a los judíos y va a enojar a algunos que odian a los judíos y no quieren tener a los judíos ni en la escatología. Entonces, vemos esto muy claramente en la historia. Ahora, en el siglo III, miren, del siglo I al siglo III ya había surgido la corriente gnóstica, los evangelios gnósticos, por ejemplo, que realmente pretendían ser del tiempo de Juan y son posteriores, y más bien negaban. Gracias a Dios que se encontró una copia de Juan en los rollos del Mar Muerto a partir de 1950, donde se demostró claramente, ¿no? que había la copia de Juan es del siglo I, porque los gnósticos alegaban que Juan está escribiendo en el siglo III y que los escritos gnósticos son del primero, o sea, al revés, ¿no? El diablo siempre hace las cosas, tergiversa la historia, los momentos que nosotros tenemos. Por eso es que en hebreo, arameo, griego, latín y cualquier idioma, Jesucristo es el Señor, es lo que afirmamos. Ahora, el antiguo pacto o la Biblia en hebreo, ¿no? Hebreo arameo podemos decir, porque tiene partes. Y ahí está el nombre, ¿no? Las 4 consonantes, ¿no? Y en castellano yo puedo leer Hei, Bat, Hei, Yod, que son la pronunciación castellana de estas 4 consonantes. Pero en hebreo no, en hebreo empiezo por Yod, Hei, Wat, Hei, ¿no? Ahí nace pues todo lo que en la Biblia masoreta se tradujo solamente con Jehová, ¿no? O Yahweh. Y el otro nombre de Dios es, ahí está, en castellano yo leo la letra Men, Yod, Lamed y Aleph, ¿no?
pero en hebreo tengo que empezar por Aleph, Aleph, Lamed, El, Jod, Men. Y eso en castellano ahí está, es Elohim. Ahora, Elohim, si yo lo leo en castellano, pero si quiero hacerlo más al inglés, entonces digo Elohim, ¿no? Porque en castellano la H es muda y no se pronuncia. En el inglés la H se pronuncia con un sonido como la J. Pero algo que vemos acá es Elohim, ¿no? Elohim es el primer nombre que aparece en Génesis 1:1, ¿no? Dios, y se traduce como Dios. Ahora, Yahweh, o el Señor también, ¿no? Ahora, el tetragrama original sin vocales está ahí mostrado. Y el vocablo Adonai, que significa, dependiendo del contexto, puede traducirse como mi Señor o mis señores, pero el mismo término es un término uniplural como Elohim. Elohim, por ejemplo, se puede traducir como Dios en singular o se puede traducir como dioses. Pero en realidad, la misma palabra hebrea, tanto de Adonai como Elohim, denotan un singular plural, ¿no? Por eso, en castellano, literalmente, Génesis 1:1 debería decir en el principio, él y entre paréntesis dioses, ¿no? Si se traduce hacia el castellano, sería una tergiversación. O sea, no estaríamos respetando, se estaba tergiversando el texto porque en realidad el nombre hebreo es plural en sí mismo y singular a la vez. Es como los tiempos, el tiempo del hebreo. Hay tiempo en el hebreo que no existe en el castellano, así como hay tiempo en el griego que no existe en el castellano. Pero vamos a ver, las vocales de Don, Adonai en el tetragrama es el resultado de la palabra Jehová o Yahweh o Adonai, como usted quiera pronunciarlo, ¿no? Y ahí también está escrito. Luego, el Antiguo Testamento en griego se tradujo del año 280 a.C., que fue una iniciativa que Dios puso en un rey griego, ¿no? Pagano, para que en su biblioteca de Alejandría, él quería que esté una Biblia tan famosa como era la Biblia hebrea que circulaba, ¿no? En hebreo y arameo. Entonces, algo interesante ahí es que para los nombres de Dios solamente usan dos palabras en el griego. Solo dos palabras para nombrar a Dios. Al español o castellano es Señor o Dios. En griego es Theos Curios. Theos Curios. O sea, usted lee la Septuaginta, ahí no va a encontrar Yahweh, Elohim, Adonai, porque lógico, está escribiendo en griego. Y también cuando se traduce al castellano, aún el Antiguo Testamento, es correcto cuando se menciona a Dios como el Señor, o sea, subrayado con mayúscula. De ahí que algunas versiones modernas usan el término ya el Señor. O sea, para ya no estar poniendo si es la Septuaginta, es Teos o Curios, o si es el hebreo, es Elohim, Adonai. Eso ya lo hacemos para explicar y cuando predicamos o enseñamos. Pero cualquier judío que leía que su lengua materna era el griego, para él no había problema. Igual es Curios Dios y sabe que es su Dios Padre. Inclusive Ab, que es en hebreo para padre, en griego es pater, ya no lo he puesto aquí, pero es pater. Y cuando yo decía pater, con su rayado es pater, es mi Dios Padre. Y cuando digo padre, es para mi papá, ¿no? Bueno, es lo mismo que en castellano, ¿no? Yo puedo decir Dios Padre, mi Padre, y puedo decir papá. Bueno, ya no tengo vivo a mi papá, pero cuando lo llamaba mi papá era así, ¿no? Luego, aquí es un resumen de el idioma hebreo. El idioma hebreo, el nombre es Elohim, Adonai, Yahweh, o JHW, o Yahvé, o Yah, como usted quiera llamar. Y Elohim Ab, cuando por ejemplo María canta, ¿no? Dios de mi Padre,
te exaltaré, o los salmos, usa la figura de Dios Padre, ¿no? Y en realidad a veces se traduce el Dios de mis padres. Yo soy el Dios de tus padres cuando se aparece Dios a Jacob, ¿no? Entonces, Elohim Ab usa eso, ¿no? O sea, el Dios de mi padre. Y cuando Jesús enseña a orar, realmente Él enseña lo que le enseñaron a los hebreos que eran consecuentes con la ortodoxia sana, enseñaban que para todo judío Jehová es el Padre. Solo había algunos fariseos y saduceos y otros grupos que no, tú no puedes llamar Padre a Dios. Eso quebranta el segundo mandamiento. Digamos que eran los puritanistas, legalistas en el mismo pueblo hebreo, así como luego en el cristianismo existen los legalistas puritanistas, ¿no? Que quieren ser más judíos que los propios judíos, quieren ser más hebreos que los propios hebreos, ¿no? Entonces, usted puede ver ahí la referencia en Génesis 1.1, Génesis 18.27, 3.14. Si usted quiere, detiene el video porque esto también está siendo grabado y puede usted buscar en la Biblia. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, enséñanos a hablar, les enseñó, si él hubiera hablado en hebreo, es Elohim Ab, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? O sea, aunque también la oración era Yahweh, ¿no? Yahweh, o era Adonai, ¿no? O sea, no te compliques. Por eso Juan 14.1, Jesús lo dice en este contexto, no te compliques como quieres orar a Dios. O sea, Dios te va a escuchar, así le llames Dios, Padre, así le llames el Señor. Él no va a decir, no, ya me ofendí porque no me has llamado Yahweh. O sea, eso es mente humana. Y ahí están todos los nombres. Mire, justamente Génesis 2.14 aparece la palabra, justamente Yahweh Elohim, o sea, combina. Y esto echa por tierra todo lo que dañaron los teólogos, lamentablemente salió dentro de los reformistas o protestantes, o llamemos evangélicos, a decir que la Biblia está llena de mitos. Eso no lo dijo un católico, un anglicano, eso lo dijo un reformado, ¿no? Que la Biblia está llena de mitos a partir el inicio del siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el que casó en el mundo a un hombre africano con un hombre anglosajón, y porque ya en su país habían declarado el matrimonio homosexual, no fue un sacerdote católico o papa, no fue un anglicano, ¿saben qué fue? Un reformado que después él comenzó a hacer eso, ¿no? Y en ese tiempo no existía, al menos internet públicamente, existía para el servicio secreto o el ejército, la comunicación, pero en ese tiempo sí comenzó ya a dejar de uso la televisión blanco y negro y colores, y entraba pues la televisión en cable, ¿no? Estoy hablando de los años 80, y fue en Dinamarca, donde un reformado, o llámese puritano, llámese evangélico, etcétera, hizo una boda de unir a un hombre blanco, entre comillas, con un hombre negro, y sobre todo valer el matrimonio. Y eso pues circuló, bueno, en ese tiempo solo por cable, ¿no? Y se da cuenta cómo ahí aparentemente, uy, se acaba con el racismo y todo ello. Bueno, ya ese es un tema aparte. Pero yo quiero aquí también, a pesar que estoy hablando del Antiguo Testamento, los nombres de Dios son grandes, ¿no? Yo aprendí cuando era recién nuevo creyente, el pastor Carlos García me enseñó los diferentes nombres de Dios, y esto que ahora, bueno, yo lo estoy haciendo, lo enseñaba y lo aprendí más en el Seminario Teológico Bautista del Perú entre 1982 a 1985, y luego una maestría que me ayudó el Señor Dios para poder estudiar en el Seminario del Sureste de Estados Unidos. Inclusive tengo un hambre por querer seguir
seguir adelante esta investigación. Pero todo esto, inclusive usted lo encuentra en la red. Ahora, la red, tú no necesitas, como yo, esperar estudiar, no. Por eso aquí te lo estoy haciendo más, digamos, comprensivo. Trato de ser más sencillo. Usted va a encontrar varias formas de hacer esto, ¿no? Es decir, esto ya lo han enseñado los grandes hombres. Yo tengo acá la concordancia bíblica, ¿no? De Strong, ya, en el siglo XVIII, 19, ha habido hombres que conocían el hebreo. Había hombres en la antigüedad que tenían la lengua materna del hebreo antiguo, bíblico, así como del griego antiguo, ¿no? Y luego, y ahora pongo en griego, ¿no? O sea, la Septuaginta entonces usó el nombre de Theos, Curios y Pater, ¿no? Dios, Señor, Padre. Y más que todo, un énfasis de orar al Dios Padre, orar a Dios, ¿no? Solo que algunos judíos no lo querían hacer, ¿no? Por ejemplo, hay cosas secundarias que algunos lo ponen como si fueran doctrinas secundarias que lo ponen como si fueran principios, ¿no? O algo que no se puede alterar. Por ejemplo, que Jesucristo es Dios es una doctrina principal. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted no puede romper con eso. Algunos dicen, no, no, ya eso pasa a ser una doctrina secundaria. Pero si tú acabas no crees en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como lo menciona aún en el Antiguo Testamento, no vas a entender lo que es la salvación. Por eso muchos judíos no querían reconocer a Dios como Padre, porque decían, no, Dios, ni siquiera quiero decirle como Padre. O sea, es una falsa piedad, ¿no? Una falsa piedad. Es como aquel hermano que dice, pastor, ¿y por qué no va al templo? Me lo ha dicho a mí, ¿no? Bueno, pastor, soy sincero, yo no soy hipócrita. Yo no voy al templo porque le estoy engañando a mi mujer. ¿Qué vale quería hacer? Pero él también es un hipócrita mentiroso, porque entonces yo le decía, hermano, pero no, tú sigues siendo un hipócrita si no vengas, porque supuestamente eres miembro de nuestra iglesia. Para que se acabe la hipocresía, te invito a una reunión de diáconos, hermanos, para que pidas perdón, pastor, no sea usted chismoso, no, yo quiero seguir así, y se enojaba y se iba, ¿no? Y yo denotaba, pues, que era un inconverso, ¿no? Aunque haya sido líder y haya estado líder antes que yo llegue a ser pastor de la iglesia. Esa es una falsa piedad, ¿no? Si yo no voy al templo porque no quiero contaminar, claro, quiero seguir pecando, quiero seguir haciendo lo malo. Esa es la actitud puritana que hizo daño en los siglos XVI y XVII. En la red hay pastores bautistas, de todo, que se creen que son los únicos. Personalmente, yo soy como muchos de los pastores que me uno con muchos pastores a orar. Y aún si toca la puerta acá un sacerdote y viene y quiere entrar, pastor Colchado, para que me ayude. ¿Qué le voy a decir? No, vete, yo no soy ecuménico, te cierro la puerta. No, pues, tengo que recibirlo, ¿no? Jesús, cuando Nicodemo lo buscó de noche, me dijo, no, vete, yo no me junto contigo, eres un fariseo, de eso que me criticas. No, el Señor lo aceptó. Así que debemos analizar. Más bien yo le animo que tenga cuidado con aquellos que siempre están criticando los signos, la adoración, están criticando todo, ¿no? Y muchas veces esa gente no son personas que realmente representan o han hecho algo por el pueblo de Dios. Solamente se conoce como críticos y confunden. Eso no es apología, por si acaso, no es apología. Entonces, Mateo 1:23 es Jesús el Señor. Romanos 9:29, Jesús es el Cristo. Y Mateo 9:9, Lucas 11:4, se ora al Padre. O sea, Jesús enseña a orar al Padre. Eso causó un tremendo problema entre los puritanos, vamos a llamar puritanos judaicos, puritanos hebreos, ¿no? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Eh, ¿Cómo es posible que digas que Jesús es el Señor, el Señor, el Rey de Reyes, ¿no? Una vez yo puse Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un pariente muy cercano, pastor de la universidad, dijo,
¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, primo de Rey de Reyes, Señor de Señores? Ya. Por si acaso no hay reinado, todo es un patriarcado, pues, o sea, comenzó a cuestionar lo que mi corazón decía. Por supuesto que tuve que solamente dar mis puntos de vista y ver de quién viene, ¿no? Y era una persona que realmente no, no, no le he visto en el terreno de pastor, de ser pastor en mi iglesia. Muchos critican, atacan a los pastores, ¿no? Y ellos ni siquiera han hecho mínimo unos 10 años de pastorado en una iglesia. Y es fácil criticar a un pastor, ¿no? Es fácil criticar al presidente de la República y tú no eres el presidente, ¿no? Es fácil criticar. Y puede que estén haciendo mal, puede que hay, admito, hay pastores falsos y todos los pseudos cristianos, pseudos pastores. Pero Dios por eso tuvo un pseudo discípulo, Judas, y lo tuvo ahí entre ellos. Y en su momento dado, él le dio las oportunidades, ¿no? Por eso, vamos a ver acá entonces cómo es que solo dos palabras para nombrar a Dios, al español o castellano, es Señor o Dios, ¿no? En hebreo, como digo, es yo soy el que soy, Éxodo 3:14, ¿no? Y noten, Éxodo 3:14 da el nombre de Dios, pero en el 15 revela que ese nombre es misionero. Si no, busque conmigo ahí Éxodo 3:14, ¿no? Mire, Éxodo 3:14 es rico en que usted puede llegar a hacer comprender a los hermanos en Cristo, si es usted un pastor, un líder. Mire, 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y me dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Ahí está el nombre de Dios misionero. Y el 15 dice, además dijo Dios, o sea, Elohim, a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh o Jehová o el Señor, ¿no? O el Rey de Reyes, el Dios de vuestros padres. Ahí está Elohim Ab en hebreo, ¿no? Elohim Ab, Elohim de Abraham, ¿no? Dios de Isaac y Dios de Jacob, me he enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos, ¿no? O sea, el nombre personal de Dios, que luego se deriva, ¿no? En Yahweh Roy, en Yahweh Rafa, Yahweh Roy, o sea, Jehová, Yahweh, Adonai, el Señor, es mi pastor, ¿no? Por eso que aquí he usado también esta carátula que está para enseñar inglés, muchos lo usan, ¿no? Para libros, etcétera. Ahí está, Teos es Dios, Jesús es Jesús, ¿no? En griego. Y Cristos es Cristo. Ahora, Cristos en griego es la palabra para Mashiach, ¿no? O ya Mashiach, Mesías. Y Jesús en griego es, es y es Jesús en griego, ¿no? Muy similar a la pronunciación inglesa o alemana o castellana, ¿no? Y aquí nosotros lo que es Jesús en griego, ¿no? Bueno, no sé perfectamente el griego, ¿no? Y es Jesús, ¿no? Jesús. Y en griego el nombre Jesús es Yeshua, ¿no? O sea, ya sea que lo pronuncies en hebreo Yeshua o lo pronuncies en griego, es el mismo Jesús a quien nosotros predicamos, ¿no? Por eso que, y esos nombres de Dios, ya sea Cristo, Jesús, Teos, es el mismo Yahweh, ¿no? Por eso Jesús cuando dijo, yo soy el buen pastor, fue una ofensa.
o yo soy el que soy, vamos a ver más adelante. Por eso, Cristo en griego es igual Mesías en hebreo. Por ello Jesús es el Cristo, es decir, es Jesús el Mesías, ¿no? Prácticamente lo que yo estoy haciendo en el idioma es lo que Pablo decía y entraba a la sinagoga. Yo quiero demostrarles que Jesús es el Mesías. Por eso, el domingo voy a predicar sobre Juan 7, el 1:36, y bueno, este es el título del sermón, la doctrina de Cristo. Pero noten ahí lo que dice 16, 17, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, la palabra para doctrina es didáscalos, la raíz didáscalos. De ahí se deriva pues la didáctica que es para enseñar a niños. O sea, ¿por qué didáscalos después pasa al castellano para enseñar a niños? Porque el maestro que va a enseñar, yo como pastor, mi preocupación es enseñar a los nuevos creyentes como si fueran niños. Es decir, que no tengo que complicarle más lo que dice la Biblia, sino bajarme al nivel de los niños. Es lo que dice, por eso dice que la ley es nuestro ayo. Y ayo era el maestro de niños. Ahora, a un niño yo no le voy a enseñar, ¿no? No le voy a enseñar, mira, ¿qué dice esto el hebreo, el griego? No, no. A un niño tengo que bajarme al nivel de niño y conocer. Eso es lo que debemos hacer nosotros, los pastores, líderes, ¿no? De ahí el discipulado. Por eso es que cuando nos enseñan griego, es para el seminario, para nosotros. No es para decir, bueno, mira, yo sé, yo hablo ayashuay, mashuay, todo eso, ¿no? Por eso te repito, querido pastor, quiero repetirte, pastor, maestro, no necesitas ser un erudito. Ahora, ¿para qué Dios usó los eruditos? ¿Por qué, por ejemplo, este libro que ahora me ayuda, la concordancia Strong, ¿no? El autor de este libro, a veces dejaban sus profesiones en el siglo pasado, médicos, ingenieros, para dedicarse exclusivamente a prepararse. Por ejemplo, muchos en la red dicen, Spurgeon, se ha hecho Spurgeon, pero sabía que Spurgeon apenas sabía hablar el inglés y dominarlo. Pero Dios lo usó así, así como Dios usó a Pedro, sin letras. Cuando dice sin letras, no era tanto que eran analfabetos, sino de que no tenían un título académico. Es como decir ahora tú eres sin letras porque no has egresado de alguna universidad, ya sea nacional o particular. Pero eso la da la ley de los hombres. Tú sin necesidad de tener un título tienes tu mejor habilidad. Por ejemplo, tú tienes un albañil que has trabajado por 20 años, tienes mejor experiencia que un ingeniero civil que recién sale con su título o ha hecho una maestría, todo. Por supuesto, te va a enseñar mejores maneras de construir, que te van a salir más económicas, etc. Pero eso no invalida cómo tú levantaste las casas, todo. Ahora, por supuesto, se destruyen las casas de cemento, todo, porque era lo que se conocía hasta ese tiempo. Y ahora con los adelantos ya se podía construir. Entonces, algo que vemos acá, Jesús dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Otra vez aquí usa la palabra didáscalos, o es decir, el enseñar. O si yo hablo por mi propia cuenta. Después ya en los siglos siguientes, la palabra didaché, ya como el cristianismo creció, entonces vino a decir la doctrina de Cristo, ¿no? Inclusive, mire, en el siglo tercero, los que lograron aceptar la inspiración de los 17 libros, existía una enseñanza de los apostólicos, o sea, lo que se llama la didaché. Pero no tiene problema, didaché es enseñanza apostólica, que circulaba del siglo 200 hasta el siglo tercero. Pero el Espíritu Santo guió a los que tomaron como inspirados los 27 libros, que esos libros no estuvieran porque eran del siglo segundo, era demostrable. Y aunque decía que era la enseñanza apostólica, sin embargo, no se consideró dentro del 27, ¿no?
¿Por qué razón? Porque la regla era solo los escritos antes del 100. Por eso la corriente gnóstica, la herejía gnóstica decía que los escritos gnósticos son anteriores a Juan. Y más bien, la corriente gnóstica, y que después ya se da con la teología liberal, es que divide el nombre Elohim, ¿no? Que es un nombre, el nombre Yahweh. Tenga cuidado cuando hay personas que dicen, pero hay que buscar el nombre verdadero. Tiene ese espíritu gnóstico o agnóstico, es decir, yo no creo en ninguna religión, en nada, ¿no? Yo adoro a Dios a mi manera. Usted puede tener, pastor, miembros en su iglesia que son agnósticos. Cuando le dicen, yo no necesito, pastor, ir a su iglesia, yo necesito ir a su iglesia, yo puedo buscar a Dios. Ese es un gnosticismo puro, ¿no? Puro. O es un ateísmo si es que solamente actúa cuando está dentro del círculo de su fe, aún de las iglesias reformadas evangélicas o de la cristiandad. Luego tenemos, luego tenemos entonces que enfatizar, ¿no? Que Cristo en griego es igual al Mesías en hebreo, por ello Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es el Mesías. En hebreo, arameo, griego, latín, en cualquier otro idioma, Jesucristo es el Señor. Este es el Cristo, ¿no? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. En realidad lo que he tratado de hacer ahora es lo que hacían siempre los discípulos, lo que hacía Pablo. Entraba a la sinagoga y quería decirle a sus paisanos judíos que Jesús a quienes ellos crucificaron, es el Dios Padre, es el Mesías, es el Rey de Reyes y es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy espero que este estudio le haya ayudado. Se dan cuenta, usted no necesita ser un gran conocedor de tener un título académico. Y eso me dijo un pastor, ¿no? Cuando me dijo en cierta manera, cuando yo estaba, ya había terminado el seminario y tenía el anhelo de estudiar un estudio más. Incluso comencé a estudiar en una universidad del extranjero, con clases presenciales, semipresenciales, ¿no? Y luego esta maestría. Pero cuando yo comencé a estudiar, un pastor más antiguo me preguntó, y Conchado, ¿cómo va? Le digo, ay, hermano, estoy estudiando, le comentaba lo que estaba ahí. ¿Qué haces eso? Pierde tu tiempo y tienes nada más, la Reina Valera. ¿Para qué estás preocupándote? Y ya deja eso para los estudiosos, los que quieren escribir libros del seminario, los que estudian teología y preparan a los pastores, está bien. Pero Dios te ha amado al pastorado, José. Y me lo decía un pastor que tenía mucha experiencia y era bautista y aún hasta el día de su muerte él levantó no solamente iglesias en el extranjero, sino acá y posteriormente también. Ahora ese pastor bautista, no le voy a decir si peruano extranjero, así que era pastor bautista. Y me encantó porque él, bueno, a veces enseñaba el seminario, otras veces no, pero él se dedicó más al pastorado. Y hasta el día de su muerte, él no solamente pastoreó iglesias en extranjero, levantó iglesias acá y dejaba otro pastor, sino que hasta el día de su muerte, él siguió abriendo obras nuevas. Y respeté mucho lo que él me dijo. Y él me dijo, pero ¿para qué quieres? Para que tú estés demostrando que sabes hebreo. Miren, quiero enseñarles hebreo, pero solamente ingresen los que son eruditos y han estudiado en seminario. Entonces, tumbas a los pastores que muchas veces tienen. Otro detalle también, que hay buenos profesores académicos, griegos, pero ni siquiera han levantado una iglesia. O si han estado en pastorado, han estado ahí un pastoral que luego se muere él y desaparece la iglesia, ¿no? O desaparece el grupo o todo eso. Pero la idea es, no es eso, sino realmente vivir en el temor, la verdad de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras maldades.
Perdona si a veces no nos dejamos llevar por tu Espíritu Santo y complicamos mucho, Señor, las enseñanzas. Y dejamos, Señor, que a veces personas que a veces ni saben leer y escribir nuestro idioma español y queremos, Señor, que ellos aprendan un idioma extranjero. Perdónanos, Señor, si a veces hemos abusado de nuestro conocimiento del hebreo, del griego, y más ha llevado, Señor, a exaltar el orgullo de las personas. Señor, ayúdame a seguir siendo un pastor que pueda, Señor, muchas veces ser sencillo de corazón, sencillo en la enseñanza, sencillo en la predicación. Perdóname, Señor, si a veces me he ufanado quizás por mis conocimientos, por lo que aprendí o he aprendido en el seminario. Perdóname, Señor. Solamente quiero que mis hermanos, la gente inconversa, vean, Señor, que es tan sencillo llegar y conocer, leer la Biblia Reina Valera, Señor, que a propósito, Señor, fue justamente reina, casi dolor de reina, que arriesgó su vida y casi lo asesinan justamente los fanáticos religiosos, tanto en la cristiandad como los hebreos, griegos y todos, Señor, que muchas veces por su orgullo de intelectuales, académicos, pretenden enseñar el reino de Dios y están tan lejos de él. Ayúdame, Señor, a mí a ser sencillo y humilde de corazón. Ayuda a mis pastores, Señor, aquellos que apenas, Señor, han terminado su secundaria, primaria, pero tú les has dicho que eso no importa, porque lo que tú vas a hacer, has tomado, Señor, a los más débiles para avergonzar a los fuertes. Y gracias, Señor, porque cada vez, Señor, me siento un ignorante de todo el conocimiento bíblico. Que solo sé que nada sé, como lo dijo, Señor, un filósofo inconverso en los siglos antes, inclusive, de que hayas nacido como el Mesías. Y Padre amado, ayúdame y guía a mis hermanos a seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, hermano, anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. El hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, renuévase mi vida, que aumenta cada día más y más la fe. Fe más fe, amor más amor. Si no tienes, pide al Salvador, pues sin fe, fe sin amor, no puedes ya agradar al Señor. Que Dios te bendiga.